Calle Real TV. Un camino sin ataduras a la verdad del acontecer quindiano. Conduce Gilberto Montalvo Jiménez, el meridiano de la opinión. Muchísimas gracias, amables televidentes, por estar nuevamente con nosotros aquí, en la Calle Real Televisión. Esta es la cita que tenemos permanentemente en el canal CNC Quindío para compartir con ustedes los más interesantes temas de la economía, de las finanzas, de los negocios. Y en esta oportunidad, naturalmente, pues, desde el confinamiento natural y al que estamos nosotros invitando y convocando a todos nuestros amables televidentes que hay que cumplir con las disposiciones que dictaminan las autoridades. Pero tenemos pues los rudimentos de la tecnología para poder dialogar con ustedes y con los personajes. Hoy es un día muy utópico, pudiéramos decir así, ¿no? Un día excepcional que es el Día del Trabajo, cuando se rinde, y hoy más que nunca, que nos hemos dado cuenta que la verdadera fuerza laboral del mundo es la que sostiene las economías, es la que sostiene toda la sociedad. Por eso tenemos que rendirle un homenaje muy especial a todos los trabajadores de nuestro país, en especial a esos que madrugan diariamente para poder que nosotros podamos tener nuestras cosas al alcance. Cuando prendemos un bombillo hay un trabajador allí, cuando llega a un domicilio hay un trabajador ahí, es decir, todos dependemos de la fuerza laboral. Y qué mejor que hoy con este acontecimiento, pues tener contacto con dos de los dirigentes más prestigiosos y más conocidos de lo que es el sindicalismo en el departamento del Quindío. Está con nosotros Jennifer Andrea Flores Páramo, que es la presidenta de la CUT, es una joven profesional que está trabajando en todos estos aspectos hace bastante tiempo. Y tenemos tal vez al más legendario, sin decir que está viejo, que es Hugo León Echeverry, quien es el presidente del CGT y quien ha tenido la oportunidad pues, de presidir los sindicatos de las empresas públicas de Armenia, y además también tiene hoy una honrosa posición de ser el presidente del comité directivo, del consejo directivo de la Caja de Compensación Familiar de Confenalco. Gran responsabilidad, que estuvimos hablando hace poco con el director ejecutivo y de Confenalco, y nos contó lo que se ha reprogramado, cómo se han hecho estas cosas nuevas. Doctora Jennifer, me place mucho saludarla, bienvenida. Muchísimas gracias, buenas tardes Gilberto, buenas tardes a Hugo León y a todos los que nos están viendo en este momento. Un saludo fraterno de parte del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria Subdirectiva Quindío. Hugo León, muy buenas, me place mucho saludarlo. Buenas tardes para Gilberto, para Jennifer, para Pedro Pablo y para todos que nos están viendo por este medio de Skype. Y de verdad, muchas gracias por la invitación, aquí atentos a las inquietudes y a lo que ustedes de pronto tengan planteado. Gilberto. Jennifer, y por primera vez, porque siempre nosotros hemos visto que la celebración del Día del Trabajo ha sido una celebración en el departamento del Quindío muy activa, muy frenética, una verdadera fiesta. Yo lo recuerdo mucho porque yo he seguido todo lo que hace en el hall del Banco de la República, y es verdaderamente emocionante ver que es pacífico, con cánticos, con artistas. Bueno, muy bien. ¿Qué se extraña de esto hoy, cuando pues, es absolutamente extraño, sin poder celebrar verdaderamente como se hace en las calles con la gente? Sí, Gilberto, pues realmente un día como hoy es un día que va a quedar en la historia, un día que no tiene precedentes en todo el acontecer y el devenir que ha sido la lucha de los trabajadores, en especial este día 1 de mayo, que es ese día en el cual nosotros aprovechamos para conmemorar a aquellos que han caído en esta lucha, pero también para alzar las banderas y seguirlas alzando, pidiendo y exigiendo, defendiendo también los derechos laborales y denunciando todos aquellos atropellos que se cometen con la clase trabajadora en la actualidad también.
Y sí, es un día histórico y extrañamos hoy obviamente la calle, porque la calle es el símbolo de la manifestación, es el símbolo de la lucha, ha sido de la lucha organizada y creativa, de la lucha pacífica pero firme por los derechos laborales. Entonces extrañamos esas multitudinarias marchas, y no solamente aquí en Armenia, sino en todo el país, las intervenciones de nuestros compañeros, las intervenciones de los trabajadores. Realmente sí es un día atípico, pero también va a quedar en la historia de que no nos quedamos en la calle, en la casa, haciendo nada, ni que este confinamiento nos limitó la capacidad de lucha, sino que aprovechando las tecnologías y aprovechando lo que hoy tenemos, de todas maneras alzamos nuestra voz y estamos en unidad, denunciando y en unidad conmemorando este 1 de mayo. Hugo León, la misma pregunta se la traslado, porque usted ha sido también un hombre de calle, un hombre frenético del discurso frente a sus compañeros, liderando las marchas, estando ahí siempre presente. Un análisis como el que hace Jennifer sobre esto tan utópico, tan extraño, tan impredecible. Sí, Gilberto, me acojo a lo que decía la compañera Jennifer, que es atípico, da un poco de nostalgia, porque usted sabe que para los 1 de mayo a nivel internacional, nacional y local han sido el medio para uno manifestarse, para que todos los compañeros de los diferentes sindicatos a nivel internacional, nacional y local nos manifestemos. Y también usted lo sabe y lo sabemos todos, que en la calle es donde se han conseguido las mejores conquistas. Las mejores conquistas de los trabajadores han sido en la lucha, en la manifestación, en la protesta, que esto ha sido en la calle. Infortunadamente nos cogió esta situación. Se veía venir un movimiento grande desde el 21 de noviembre, cuando hizo la gran manifestación del año pasado. Estaba preparada otra gran movilización en las calles ahora para este febrero o marzo, y este 1 de mayo mostraba ser un 1 de mayo multitudinario, diferente a todos los demás, porque la inconformidad mundial que se venía gestando era a todo nivel, y Colombia y el Quindío no podía ser diferente a ella. De manera que se siente raro, pero no por eso, como decía Jennifer, podemos quedarnos callados. Afortunadamente que está en las redes sociales, toda esta virtualidad, todo este sistema que nos ha dado una mano grande, y desde los diferentes escenarios estamos dando esa felicitación, ese acompañamiento, exaltar este Día Internacional de la Clase Trabajadora, porque si bien nosotros estábamos regular en el tema laboral antes de, nos preocupa mucho, Gilberto, lo que se viene después de todo esto, que ya se está viendo apenas con 40 o 50 de aislamiento de pandemia. Precisamente, Jennifer, yo quisiera trasladarle esta inquietud. En unas circunstancias de estas también tan complejas para el trabajador colombiano, y nosotros tenemos pues, unas dificultades muy propias en el departamento del Quindío. Acaba de revelar el DANE nuevamente una posición muy deshonrosa en cuanto a desempleo. ¿Cómo está la situación de los trabajadores afiliados a la central unitaria en el departamento del Quindío? En realidad, si han tenido por parte de sus patronos por parte del Estado en esta urgencia, han tenido el apoyo, han estado protegidos de los trabajadores que pertenecen a su agremiación. Hemos perdido el contacto con Jennifer, ya vamos a restablecerlo. Le traslado la inquietud a Hugo León. Sí, Gilberto, respecto a esta situación, los diferentes sindicatos agremiados a la Federación CGT Quindío, somos más o menos unas 20 organizaciones de diferente índole. La verdad que nos preocupa mucho el sector de la informalidad. Si bien es cierto, en los diferentes sindicatos que tenemos agremiados, muchos de ellos, unos 10 o 12, somos formales, quiere decir que están afiliados a diferentes empresas, que tienen su salario, muchos de ellos del sector público, que hasta ahora pues no ha habido inconveniente respecto a que nos afecten, que el sector público sigue con la oferta laboral hasta el momento. Si hay otras organizaciones del sector informal, de la economía,
porque usted sabe, Gilberto, que esto es una ciudad de mucha informalidad. Aquí la informalidad yo creo que está cercana al 70%, y son los compañeros que son el rebusque, son los que venden tintos, frutas, verduras, CDs, minutos, etcétera, etcétera, que están en el peor de los mundos. Ahora sí están más informales de lo que eran antes informales. ¿Por qué? Porque ellos no tienen, de pronto no están bancarizados muchos de ellos en programas de jóvenes en acción, familias en acción, adulto mayor, etcétera, y la verdad que el único sustento que tenían era esto del rebusque. Ahora muchas se han quejado de que el gobierno no ha llegado con las ayudas, como no están bancarizados, no están registrados, de verdad que están pasando las penurias más tremendas, y en eso las medidas es que queremos hacer un llamado a este sector en especial, y también un llamado a que el sector salud, que ha sido el sector que ha sacado la cara por los trabajadores del sector salud han sido los héroes, poniéndole el pecho a todo esto en unas condiciones que a veces de mucho riesgo, mal pagos o a veces sin pago. Queremos exaltarlos de verdad este día, para que el gobierno ponga un ojo visor sobre este sector de la salud y sobre todo el sector informal. Jennifer, yo quisiera que usted hiciera un barrido, un paneo de los trabajadores que están afiliados a la CUT, a la Central Unitaria de Trabajadores en el departamento del Quindío. ¿Cuál es la situación de ellos en la actualidad? ¿Si han tenido el respaldo? ¿Si han estado protegidos? ¿Si han tenido la posibilidad de sobrevivir en medio de esta crisis? Bueno, para el grueso de los trabajadores, esta pandemia lo que ha hecho es desnudar las diferentes deficiencias que venían teniendo con respecto a contratación y con respecto a sus garantías laborales. Para iniciar, por ejemplo, con el sector salud, encontramos que un grueso del sector salud no está dentro de la formalización y la estabilidad laboral, están vinculados por medio de contratos temporales y de prestación de servicios, lo que hace, por ejemplo, que para una crisis como esta se desnude aún más las dificultades y no haya ningún tipo de protección para el empleo, ni mucho menos pues para su supervivencia. A inicios de 2020, las cifras del DANE determinaban que el 50% de los trabajadores del Quindío estaban laborando por cuenta propia, con bajos salarios, algunos sin derechos laborales, lo que hace entonces que en medio de este confinamiento y en medio de todas estas medidas que se toman para la seguridad y la vida, pues en el marco del COVID-19 y su propagación, pues hace que todas estas personas queden sin un sustento. O sea, la mayoría de la población quindiana hoy no tiene la posibilidad de lograr el recurso diario, y tampoco hay, como te digo, protección por parte del gobierno, ni tampoco los empleadores tienen la manera de gestionar para ellos su estabilidad laboral debido a la naturaleza de los contratos. Nosotros estas situaciones las veníamos denunciando en el marco del paro nacional, veníamos denunciando Jennifer, ese tipo de contratación. Jennifer, sí. Yo quisiera bien ese punto que me parece fundamental. Ustedes han luchado mucho para evitar esa denominada tercerización. Es decir, que los trabajadores pierden todos sus derechos prácticamente. Son a destajo, pagan unos salarios integrales, no tienen que pagar ellos mismos su propia salud, no tienen participación, y entonces esa tercerización, inclusive el propio Estado ha venido trabajando en ese mismo sentido, de buscar la posibilidad de que tanto contratista sea formalizado dentro de la institucionalidad. ¿En qué camino va esto? Que yo he visto que tanto ustedes como las otras centrales han sido muy vehementes en esta situación, y nosotros como ciudadanos la respaldamos. Bueno, usted dice algo muy importante, y es que el Estado se ha entrado dentro de esta situación también. Por ejemplo, aquí en el departamento, gran parte de la planta global que trabaja para el gobierno está tercerizada y por medio de contratos laborales. O sea, ni siquiera el Estado dentro de como empleador brinda realmente las garantías de un nombramiento,
un nombramiento fijo, con un contrato de término indefinido que le brinde estabilidad, no solamente al trabajador y a la trabajadora, sino a su familia, porque recordemos que detrás de cada trabajador, detrás de cada trabajadora hay una familia que está sustentándose con el salario de ese trabajador. Entonces, en ese orden, en el Quindío, donde venimos golpeados desde hace mucho tiempo con estas figuras de trabajo y además con el desempleo, pues simplemente la pandemia lo que viene es a desnudar todas estas deficiencias que hay, y una de las luchas que hemos tenido, y de manera unitaria, porque Hugo León hace parte de la CGT, y a nivel nacional las tres centrales desde el año pasado venimos en una unidad para defender esos derechos y denunciar todas estas políticas del desgobierno nacional que vienen quitando los derechos y precarizando el trabajo digno y decente de los colombianos, y no solamente en el plano laboral y lo que tiene que ver con las contrataciones y la estabilidad, sino también el derecho de la pensión, que es otro tema también importante. Un tema muy importante. Precisamente, Hugo León, yo quisiera plantearle eso que deja ahí en la cola de su intervención Jennifer, y es ese caso de la verdad. Lo que estamos viendo nosotros es aterrador. Estamos viendo unos fondos privados, pensiones, que captan recursos, los llevan a unos fondos de inversión, y cuando suben las ganancias no las redistribuyen con el trabajador, que es su ahorro. Y ahora de un momento a otro aparece con que ciertas personas han sido pasadas a Colpensiones, una nueva carga al Estado, y les liberan unas cargas notorias. Yo creo que este es un tema fundamental que tiene que abordarse en breve por parte de las centrales obreras, del gobierno nacional. Creo que hay un ministro que ha mostrado como una disposición, es lo que hemos podido ver, pero la verdad es que esto es pernicioso. Esto es una estructura orgánica que tiene el Estado, que no vamos a tener en breve tiempo un solo pensionado más en Colombia. Oh, totalmente cierto. Es que usted sabe, Gilberto, que el sector más favorecido, el sector que más cuida el Estado, es el sector financiero. No es para nadie desconocido que el sector financiero son los mismos dueños de los fondos privados de pensiones. Usted ve Porvenir, usted ve Horizonte, usted ve todo esto, es de los mismos grupos de Sarmiento Angulo y Grupo Aval, etcétera. Y lo triste es que cuando la reforma de la Ley 100 nos hablaron de bellezas de los fondos privados, muchos trabajadores cayeron en la trampa, les los ilusionaron, les vendieron pajaritos de oro, y en esta época, Gilberto, hemos visto que ya muchos de los que creen haber cumplido las condiciones que están solicitando a los fondos privados ya el reconocimiento de las pensiones. Gente que tiene 5 millones de pesos en fondos privados, pues, que tienen sueldos, van y le dicen al fondo privado que ya cuando le sale la liquidación final le sale por 1 millón, 1,5 millones de pesos, 2 millones, donde se van de espaldas. Le cuento que ha sido una decepción total porque nos engañaron en su momento. Y usted sabe que los fondos privados en este momento tienen más de 200 billones de pesos de todos los ahorradores a nivel nacional, pero no han pensionado más de 5 o 6 mil trabajadores en este momento. Y ahora que les tocaba a ellos hacerse cargo de toda esta situación, el gobierno los alcahuetea y les traslada la plata, esa responsabilidad con pensiones, con el fin que si uno lo ve marchitarlo, porque no ha sido un secreto que la intención del gobierno siempre ha sido acabar con Colpensiones y que todo el mundo vaya al régimen de ahorro individual RAI y no Colpensiones, porque eso es claramente dirigido a beneficiar al sector financiero, Gilberto, y en eso, por eso las centrales obreras, como decía Jennifer ahora, hemos sido defensores a ultranza del régimen de prima media con prestación definida, y que es todo en pensiones, porque de otra manera no sería paupérrimo jubilarse usted en un fondo privado, porque se jubilas con el monto de ahorro y no con las semanas de cotización como se está establecido en Colpensiones. Es el llamado que estamos haciendo y la protesta, y nos vamos a oponer totalmente porque no podemos dejar participar Colpensiones, que es la única esperanza que le queda a los trabajadores para tener una pensión digna, Gilberto. Jennifer, hay un tema que
toda la ciudadanía nos asombró. Nosotros teníamos un criterio errado en cuanto al sector salud, que es un sector fundamental. Es que todos los sectores son fundamentales. La educación, los profesores, hombre, por favor. Eso es una cosa absolutamente básica para la formación de la sociedad. Y el sector salud, todos estos trabajadores, pues podemos decir que son los ángeles guardianes de nosotros, de nuestras familias, de todos. Y nos hemos encontrado ahora con que este sector es un sector desprotegido, tercerizado, les entregan dotaciones de muy mala calidad, porque yo lo he verificado, doctora Jennifer, he estado con los médicos, he estado cerca de su tragedia, y la verdad es que esto, ustedes necesariamente van a tener que, dentro de todo ese paquete, porque es que no lo teníamos, dentro de todo ese paquete que se viene luchando para hacer la legitimación de las causas nobles de los trabajadores, entonces ese sector salud va a tener que estar gravitando muy fuertemente en las próximas conversaciones con el Estado, ¿no? Sí, precisamente, pues para todos es sabido que nosotros antes de la pandemia veníamos, y lo dijo ahorita Boleón, nos lo recordó desde el año pasado, ese 21 de noviembre, en un proceso que denominamos el paro nacional. Y precisamente se entregan un pliego de peticiones al gobierno nacional, del cual hablábamos de los 13 ejes, 104 puntos, y dentro de esos 104 puntos, pues obviamente están las peticiones de salud. Hay un comité que se llama el Comité Nacional Salud en el Paro, en donde pues se reúne todas las organizaciones que tienen que ver con el sector salud, los trabajadores y también obviamente los usuarios, porque este sistema de salud pues es nefasto con los trabajadores, pero también es nefasto con sus usuarios. En ese sentido, entonces se están pidiendo, para resumirle, 3 cosas importantes. Primero, que los recursos se giren directamente del gobierno nacional a la red hospitalaria pública, ¿sí? No más intermediarios de fondos privados como las EPS. Segundo, que se formalicen las plantas de personal en el sector salud, o sea, 0 tercerización, que los trabajadores de la salud se formalicen, se les otorgue garantías laborales y que se cese la tercerización, sobre todo en este sector, y se le den las garantías. Y tercero, que es importante y que eso también causa indignación, que les paguen los salarios que les deben, Gilberto. Por ejemplo, en el hospital de Salento, los compañeros del hospital les deben ya 2 meses de salario. Entonces, y esto se repite a nivel nacional, esto tiene eco en todo el país. Entonces, son una gran cantidad de trabajadores de la salud que en este momento no solamente están atendiendo la pandemia sin los elementos de bioseguridad necesarios para su protección individual, sino que también están atendiendo la pandemia sin salarios, sin el reconocimiento de sus salarios, con esa total precarización laboral y además lastimosa y desafortunadamente con el rechazo de algunas personas que pues equivocadamente piensan que porque estas personas que son los héroes en este momento trabajan en la salud, pues van a venir a contagiarlos, y lo hemos visto en las redes sociales. Por eso necesitamos crear una cultura de la defensa de los trabajadores del sector salud, que como usted lo dijo muy bien ahora, en este momento son los que están en la primera línea frente a la pandemia, y son realmente los héroes o los ángeles, pues como les han denominado. Pero estos ángeles hay que darles reconocimiento, y a estos ángeles hay que pagarles bien, hay que reconocerles su trabajo. Usted dice unas cosas muy reales, doctora Jennifer. Uno vive el día a día como en este trabajo y está uno hablando con las personas, recibiendo, uno sufre porque uno recibe las descargas emocionales diariamente que son tristes. A mí me ha tocado asistir a ver trabajadores en el Hospital La Misericordia de Calatayud, tercerizados, con 3 meses, por favor. 3 meses sin cancelarles un solo peso de su salario. Tienen muchas veces personas que irse a pie de Armenia, por favor, para Calarcá cumplir con sus deberes. Esto no puede seguir así. Y como dice la doctora Jennifer, yo quiero escuchar a Hugo León sobre este tema, porque en esto tenemos que ser conscientes todos. Esto no podemos convertirnos en que cuando no nos llega la dificultad, nos pega cerca, nos tocan a las puertas de nuestras casas. Cuando eso no ocurre, somos indiferentes. Pero aquí tenemos que cerrar todos tenemos que cerrarnos en unas común alrededor de defender estos principios básicos.
Esto es elemental y es lo justo, Hugo. Sí, claro, es que lo que decía Jennifer ahora, lo que hizo esta pandemia fue desnudar una realidad que se venía manejando hace muchos años en el sector salud. No en vano, las centrales obreras estamos liderando y llevando a cabo un proceso de la modificación, una reforma constitucional al sistema general de participaciones, donde el sector salud, en primer lugar el sector educación, tuvieran una prioridad en el gasto público, porque veíamos que era insuficiente siempre los recursos para el sector salud, son los más mal pagos los que contratan por tercerización, los que les adeudan 3, 4, 5 meses, los peor dotados, y eso se desnudó en este momento. Dios quiera que cuando pase todo esto, que así va a ser, no volvamos a caer en el olvido, sobre todo el gobierno, con estos héroes, con estos ángeles del sector salud, que son los que están poniendo el pecho a todo riesgo, y nos olvidemos como si nada hubiera pasado, porque en el momento del problema todo se aflora, pero cuando ya pasa la tempestad, no queremos caer en esto, y en eso el gobierno, le estamos haciendo un llamado al gobierno nacional, al ministro de Salud, al ministro de Hacienda, para que de verdad tenga muy en cuenta y sigamos teniendo en primera línea de atención a estos compañeros del sector salud y sobre todo el sistema como tal, porque usted sabe que desde la reforma de la ley 100 esto se perraqueó. Esto, cuando era el Seguro Social el que manejaba todo y el que controlaba todo a nivel de Estado, pues relativamente funcionaba bien, pero desde que la ley 100 creó las famosas EPS, que no son más que otra cosa que un negocio privado, y muchas de esas EPS son de los políticos, de los mismos senadores, de la misma clase dirigente, ahí se jodió todo y caímos en un sistema donde es totalmente injusto, un sistema totalmente desequilibrado, un sistema donde los que son privilegiados son los que tienen con qué, los ricos, y los que se benefician con la verticalidad de las EPS son los grandes políticos y ricos de este país. Jennifer, quisiera yo trasladarle esta inquietud. Hemos visto que con las actuales circunstancias se ha migrado en la educación al sistema de Internet, pero también es evidente que no todos los niños tienen acceso a una tablet, a un computador o acceso al sistema de Internet. ¿Cómo se está viendo esta realidad en el departamento del Quindío, Jennifer? Bueno, primero que todo, pues yo quisiera contarle que yo soy maestra, ¿sí? Yo soy maestra del departamento acá en el Quindío, y pues la situación de los compañeros para las clases, que no le podemos llamar clases virtuales, porque usted lo acaba de decir, son muchas las deficiencias que hay, digamos que unas clases a distancia, pues a nivel general esto cayó sobre los hombros de los maestros. Estamos hablando que los maestros están haciendo el teletrabajo, pero que la conectividad y los aspectos técnicos del soporte para manejar las plataformas virtuales, la capacitación para manejarlas, pues no ha sido el gobierno departamental, pues en cabeza de la Secretaría de Educación, no ha surtido pues como estos elementos para que los maestros puedan llevar a cabo su trabajo como debe de ser. O sea, realmente esto ha caído sobre los maestros, y aquí también, así como se desnuda, la pandemia desnuda las deficiencias en lo laboral y también en la salud, y lo hemos conversado aquí, también en la educación. Estamos hablando de que la educación presenta una situación muy difícil hoy. Estamos hablando de hacinamiento escolar, estamos hablando de que las escuelas no cuentan con los recursos virtuales, de que todavía en las casas, ¿cómo vamos a solicitarle a un estudiante que se conecte si todavía encontramos que hay casas que aún no tienen ni siquiera energía eléctrica? O sea, estamos todavía casi que a principios del siglo XX en algunos sectores, algunas zonas del país. En este sentido, pues, es difícil manejar la educación desde la virtualidad, pero yo vuelvo y lo reitero, esto ha caído en los hombros de los maestros, y pues ha habido esfuerzos por parte de algunos sectores. Por ejemplo, se han hecho algunas plataformas, el gobierno pues otorgó algunas plataformas, pero estas plataformas no dan abasto, o estamos hablando también de guías, que realmente
pues el diseño y la implementación de todo esto pues está cayendo sobre los maestros. El teletrabajo trae otros elementos también ahí que hay que ver. Por ejemplo, a las mujeres se nos junta la jornada laboral con el trabajo del hogar y las tareas de la casa, el cuidado de los niños. Entonces, por ejemplo, cuando nos vamos hacia una mujer maestra, entonces la mujer maestra está dando la clase, pero también está atendiendo las tareas de sus hijos, pero también está en las tareas del hogar. La jornada laboral de los maestros se extiende, ya no en el horario pues en el que uno atiende a sus estudiantes en la escuela, sino que se extiende porque tenemos que estar abiertos a los horarios en los que nuestros estudiantes en la ruralidad o en medio de sus dificultades se puedan conectar con nosotros. Los maestros estamos atendiendo a nuestros estudiantes pues con todo el amor del mundo y con toda la vocación que exige la labor docente, pero realmente dentro de muchas dificultades. Y así como yo les decía ahorita, así como se vienen desnudando las dificultades de todos los sectores, también se desnudan las dificultades del sector de educación, y vale la pena aquí también tener en cuenta que el sector del magisterio viene desde el año pasado insistiendo con el gobierno nacional de que se reforme el sistema general de participaciones, de que haya más presupuesto para la educación pública y que en este sentido se puedan cerrar las brechas que hay en educación pública en materia de infraestructura, desarrollo rural, canasta educativa y demás elementos de esta brecha, porque no podemos seguir pensando que un país se vaya a desarrollar si no hay inversión, la inversión necesaria en educación. Es un llamado también y un reconocimiento a los padres de familia, porque también para ellos ha sido difícil, sobre ellos también ha recaído esta educación a distancia en medio del confinamiento, y los padres, muchos padres de familia lo han asumido con mucho juicio, con mucha responsabilidad, pero también cabe decir que veía yo algunos artículos manifestaban de que esto ha generado también violencia doméstica, violencia de pronto contra los niños, de pronto algunos papás no tienen la misma paciencia que tiene el maestro para enseñar. Entonces son todos los elementos, o sea, un sinnúmero de elementos que salen allí en el escenario y que realmente hacen que nosotros tengamos que reflexionar frente a lo que está pasando, y como lo decía ahora Hugo León, qué va a pasar después de la pandemia, o sea, cuál va a ser nuestra posición y qué va a pasar después, porque la situación nos muestra un escenario con bastantes falencias y es en todos los sectores. Bueno, esa reflexión, Jennifer, es bastante interesante porque otro pilar fundamental de la vida, la educación. Yo quiero expresarles a ustedes un reconocimiento por su lucha, por su trabajo en nombre de todo el canal y interpretando a la sociedad quindiana por el trabajo tan importante que vienen haciendo. Muchísimas gracias a Hugo León por tener la paciencia de atendernos este día de trabajo, y lo mismo a Jenny. Deseo el mejor de los éxitos. Cuenten con nosotros como aliados siempre en estas justas causas. Aquí tendrán en el canal la oportunidad de poder comunicar y manifestar sus inquietudes. Muchísimas gracias, Hugo León. Bueno, a Jennifer también muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber sacado su tiempo. Les deseo que terminen bien con sus compañeros de lucha, de trabajo, y que en sus familias puedan estar muy bien.
De nuevo, muchas gracias, que estén muy bien. Y a Bueno, ustedes, muchas amables gracias. televidentes, gracias, Jennifer, felicidades, que estén muy bien. Chao, felicidades. Muchísimas gracias a los amables televidentes por haber estado con nosotros hoy nuevamente aquí en la calle Real Televisión a través de CNC Quindío. Quédense ahí, por favor, en la parrilla de nuestro canal y nosotros nos veremos en breve. Muchas gracias a Pedro Pablo Gordillo por su coordinación general en el estudio. Feliz tarde. Usted está transitando por la calle Real TV. Un camino sin ataduras a la verdad del acontecer quindiano. Conduce Gilberto Montalvo Jiménez, el meridiano de la opinión.